Buen día, doctora. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar a continuación el trabajo referido al tema de los derechos de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas. Bueno, la quien les habla es Eliane Yalud Chávez Villalobos y voy a empezar con las poblaciones afrodescendientes. Empezaré con los antecedentes. Eh, para empezar, el máximo representante de la lucha por la paz y los derechos humanos es Nelson Mandela. Hizo lo imposible para juntar a negros y blancos para que puedan convivir en paz dentro del territorio sudafricano. Él luchó contra uno de los crímenes de lesa humanidad, el apartheid. Según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el tiempo del apartheid en Sudáfrica, la minoría blanca que gobernaba el país impulsó una política de segregación racial que privaba al 80% de su población de raza negra de los derechos humanos más básicos como el derecho al voto, hecho que hizo que se levantaran movimientos en contra de esta ley, teniendo como líder a Nelson Mandela. A nivel general, este término de afrodescendiente se introdujo en la Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Esa terminología tiene la finalidad de identificar a las personas de ascendencia africana nacidas en el continente americano. Así podemos introducirnos en lo que es en el continente americano. En Estados Unidos podemos apreciar uno de los más grandes movimientos promovidos por esta población, el Movimiento por los Derechos Civiles, a su representante Martin Luther King Jr., quien lideró el movimiento de defensa de derecho al voto, al trabajo digno y a la libertad para los afroamericanos, impulsando a que el Congreso apruebe la ley de los derechos civiles. Otra de sus representantes es Rosa Parks, quien se convirtió en un símbolo de la lucha y ejemplo de lucha pacífica con un simple gesto, el no ceder su asiento a una persona blanca. Bueno, ahora partimos a lo que es América Latina y el Caribe. Según el profesor Carlos Agudelo, en el continente se hicieron más movimientos de aspectos políticos, tomando como ejemplo la creación de este partido independiente de color, dado en Cuba. Tenían como objetivo la representación proporcional para los negros en la administración pública, una reforma social y el fin de la discriminación en el trabajo. Desde ese entonces hasta el día de hoy, la población vive en una lucha constante por el respeto de sus derechos y sobre todo una lucha contra la discriminación racial. Continuando con el siguiente punto, vemos lo que es la normativa internacional. En esta población gozan de todos los derechos y libertades reconocidos por sus instrumentos internacionales aprobados en el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En Latinoamérica lo llamamos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Como uno de los primeros puntos, tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, dado en 1948, en sus artículos 1 y 2, donde menciona la igualdad. Explícitamente se infiere de esta la prohibición de la discriminación. Del mismo modo se puede apreciar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro de los convenios podemos ver que es el convenio 111 de la OIT sobre la discriminación, dado en 1958. Fue uno de los primeros dispositivos en abordar en su normativa, aunque de forma específica, referente a la discriminación en el entorno laboral. Sin embargo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, dado en 1965, fue clave para la eliminación de la discriminación racial. En este sentido, el Estado, perteneciente a cualquiera de los tratados o convenios, se encuentra sujeto a la obligación de generar condiciones de igualdad para todas las personas, sin distinción alguna, así como estar dispuesto a ser fiscalizado por cualquiera de esas comisiones creadas con estos propósitos. A continuación, mi compañero Brandon Liu Rivera les explicará sobre la normativa nacional. Normativa peruana sobre los derechos de las personas afrodescendientes. Gracias a este apoyo se tuvo por el marco jurídico nacional, se puede proteger los derechos de las personas afroperuanas, teniendo un diseño específico a favor de esta población, en atención a las obligaciones asumidas en ocasión a la ratificación y aprobación de las diversas normas internacionales, derivadas de sus propios planes de acción nacional. A su vez, la Defensoría del Pueblo ha identificado algunas medidas adoptadas por el Estado a favor de esta población, pero sin embargo esto aún no ha sido implementado o no responden adecuadamente a la problemática existente debido a una falta de claridad y de decisión del Estado. Sobre el marco normativo,
del Estado, podemos hablar sobre el desafío que plantea la igualdad en términos constitucionales, demanda que se trate a cada ciudadano como un par de cualquier otro, lo que implica una preocupación del Estado por asegurar que la vida de cada individuo dependa de las acciones que realice y no de las circunstancias en las que le toca vivir. En el Perú, la legislación interna contiene algunas normas referidas a la población afroperuana, cuyo objeto es la promoción, la garantía y la defensa de los derechos. En la Constitución del Estado de 1993 consagra como fin supremo de la sociedad y del Estado a la persona humana y de respeto a su dignidad. Asimismo, la norma constitucional señala de modo explícito el conjunto de derechos fundamentales de cualquier persona, como la vida, integridad, identidad, libertad, identidad étnica, cultural, igualdad y no discriminación, entre otros. En la Resolución Suprema número 10 del 2009 del MINDES, denominada el perdón histórico al pueblo afroperuano, esta norma publicada en el año 2009 señala que el Estado peruano expresa un perdón histórico al pueblo afroperuano por abusos, exclusión y discriminación cometidos en su agravio y reconocen su esfuerzo en la afirmación de nuestra identidad nacional, lo que constituye un hito histórico para nuestro Perú. Esta norma refleja la voluntad política y claridad de la historia del Perú para corregir los perjuicios en nuestra sociedad. Cito a la Defensoría del Pueblo. Como jurisprudencia, tenemos el caso de la señora Cecilia Ramírez, la cual señala como un punto de partida en el largo camino hacia el reconocimiento de los derechos de los pueblos afrodescendientes, que desde este punto varios han sido las luchas que han emprendido a lo largo de los siglos pasados y que aún continúan en pos de reconocimiento de sus derechos, lo cual los resultados han sido muy alentadores, pero que aún falta mucho más. Todavía hay un largo camino por el cual tienen que recorrer toda esta población. Continuando con la exposición, yo soy Sheila Alfaro Ramos y explicaré sobre los antecedentes del derecho de los pueblos indígenas. Según estadísticas de la ONU, los pueblos indígenas tienen una gran variedad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, y hablan una abrumadora mayoría de los aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Ello está constituido por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más de un 5% de la población mundial. Sin embargo, esto no es muy favorable, ya que el 15% son los más pobres. El 9 de agosto de 1982 se reunió por primera vez un grupo de trabajo sobre las poblaciones indígenas, ya que no había ningún indígena. Tardó 11 años en redactar recién el primer borrador de una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Luego, recién en el año 1995, ya no trabajando con el grupo inicial, sino que se formó otro grupo de Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y donde se pudo hacer formal la participación de representantes indígenas en la discusión y la redacción de esta, obviamente con voz pero sin voto. Durante mucho tiempo, los indígenas estaban presentes ya en las Naciones Unidas. Siempre ellos iban a exigir su derecho e igualdad, y por ello poco a poco obtuvieron puestos que les permitían participar en algunas sesiones, y debido a ello se pudo formalizar su participación, que con esfuerzo se pudo obtener. En el año 2000 se formó el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Luego, recién en el 2007, se aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Gracias. Mi nombre es Nayeli Domitila Jurado Gómez, con código de alumno U19102449, y a continuación les voy a exponer sobre la normativa interna peruana con relación a los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos a los instrumentos específicos para la regulación y reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas. Como primer instrumento legal más importante de nuestro país tenemos a la Constitución Política del Perú, que en sus distintos artículos señalan los derechos y libertades que protegen y favorecen a los pueblos indígenas. En el artículo 2, inciso 19, señalan los derechos que tiene la población indígena a su identidad étnica y cultural, y el Estado, al ser el garante, debe reconocer y proteger. En el artículo 89 nos señala la autonomía que tienen las poblaciones indígenas, que al ser personas jurídicas tienen una existencia especial que es reconocidas por las normas de cada país. Asimismo, en el artículo 17 nos señala la participación que deben tener los integrantes de la población indígena, tanto en la actividad política, económica, social y cultural.
También tenemos a las leyes que protegen a los pueblos indígenas. Tenemos en primer lugar a la ley 2465-6, o también conocida como ley de comunidades campesinas, la cual le da un rol fundamental al Estado para garantizar el desarrollo integral de las comunidades campesinas. También tenemos a la ley 22175, o también conocida como ley de comunidades nativas y de promoción agropecuaria de las regiones de selva y cejas de selva, la cual en su contenido establece una estructura agraria que contribuye al desarrollo integral de estas regiones. En la ley 28736 nos señala la alta vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas y por lo tanto eso amenaza su supervivencia. Es por ello que necesitan una protección especial. En la ley 29785, o también conocida como la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en el Convenio 169 de la Organización OIT, nos refiere que los integrantes de los pueblos indígenas, antes de que se tome una medida legislativa, administrativa o cuando se realicen proyectos que afecten directamente a su territorio, ellos deben de consultar antes de que se tomen decisiones, de tal manera que protejan su integridad social, cultural y económica. Por último, tenemos a los principales instrumentos internacionales. Tenemos al Convenio 169 de la OIT, el cual su contenido tiene derechos de conservación de su cultura y las medidas que permitan garantizar una educación en todos los niveles de los pueblos indígenas. Además, reconoce los derechos colectivos. En la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su contenido reconoce los derechos de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Cabe resaltar que es un instrumento legal más importante y aceptado en el mundo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, tenemos a la Declaración OEA sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su contenido reconoce derechos para los pueblos indígenas para conservar, restaurar y proteger el medio ambiente, para que tengan un ambiente sano de sus tierras, territorios y recursos. Este instrumento solo rige para los países del continente americano. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Randú Martín Pérez Navarro, con código 1930936. Vamos a tocar el tema enfoque de derechos, como su tema principal el racismo. Según el catedrático Rafael Sáenz de la Universidad Complutense de Madrid, el racismo es aquella expresión de una relación de dominación que se manifiesta en el conjunto de las relaciones sociales y que atraviesa todas las estructuras de la sociedad. Se fundamenta en una ideología que justifica una jerarquía arbitraria de los grupos humanos y se manifiesta en actitudes, principalmente en prejuicios y actos concretos de violencia. Por otra parte, el racismo se encuentra institucionalizado, en el que se puede definir como el conjunto de políticas, prácticas y procedimientos que perjudican a algún grupo étnico o racial, impidiendo que puedan alcanzar una posición de igualdad. Bajo esta premisa, en el Perú se evidencia claramente que se encuentra incrustado el racismo en diferentes instituciones del Estado. El gobierno y la sociedad no logran superar este problema que afecta principalmente a las personas más vulnerables que no tienen el acceso a diversos servicios que el gobierno brinda. Asimismo, el racismo aún se encuentra en los pueblos presentes y que a la vez están excluidos de la sociedad, porque viene a ser un fenómeno social que tiene diferentes componentes que se materializa en la exclusión, vulneración de derechos y libertades de las personas. Un claro ejemplo es la falta de interés e igualdad por parte del Estado frente a los pueblos indígenas que hasta la fecha siguen viviendo los estragos a causa de la pandemia, donde prácticamente no ha recibido ningún tipo de apoyo fundamental, ya sea en materia de salud o apoyo económico por parte de dicho Estado, a diferencia del resto de ciudades, a diferencia del resto de los pueblos donde sí estos han sido beneficiados de alguna u otra forma. Gracias, eso sería todo. A modo de conclusiones, tenemos estos siguientes 5 puntos.